Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver la regla de la potencia o de la cadena. Si tú recuerdas, en el formulario que yo manejo, las fórmulas las tengo acomodadas de tal manera que la fórmula para derivar una variable elevada a una potencia le llamo yo número 4. Y es la diferencia entre la fórmula 4 y la fórmula 6 es la siguiente. Aquí nosotros tenemos una variable elevada a una potencia. Por ejemplo, la función y igual a x octavo. En la fórmula 6 de nuestro formulario tenemos ahora una variable elevada a una potencia. La diferencia entre esta fórmula y esta es de que en esta es una sola literal y aquí esta variable nos va a indicar varios términos elevados a la misma potencia. En este caso, bueno, mira, aquí tenemos la x elevada a la quinta y el 3 que se le está sumando y se va a elevar a la sexta potencia. Entonces, su fórmula para derivarlo es n, que es el exponente, por b, que es el binomio, también puede ser un trinomio, elevado a la n-1, pero ahora lo vas a multiplicar por la derivada de b, de ese binomio, de ese trinomio, etc. Como se van enlazando, por eso también se le conoce como regla de la cadena. Te voy a enseñar de hacerlo de una manera más fluida utilizando la fórmula número 6 o regla de la potencia, como gustes llamarle, o regla de la cadena. Este mismo ejercicio lo vamos a terminar de este lado, lo voy a copiar nuevamente. Si gustas que te envíe una copia del formulario que manejo en el colegio donde doy clases o en las clases particulares que doy, bueno, pues nada más en la cajita de los comentarios envíame tu correo y yo con gusto te hago llegar una copia. Bien, vamos entonces a derivar esta función y. Como vas a necesitar la derivada de b, yo siempre les digo a los alumnos que obtengan la derivada de manera separada. Bien, vamos a derivar b y tendremos que derivar término por término. El primer término vamos a usar la fórmula 4, el x a la n, la que tenía al principio acá. Entonces vas a tener n por x a la n menos 1, más la derivada de la constante, la fórmula 1 que yo manejo, la derivada de la constante, 0. Así que la derivada de b será igual a 5x4. ¿Por qué la vas a sacar acá por separado? Para nada más sustituir este valor a la hora que derivas la función principal. Bien, tendremos ahora que aplicar esta fórmula n, que es el exponente, por b a la n menos 1, por la derivada de b, que es 5x4. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros aquí? Vas a multiplicar este monomio por el monomio que tienes aquí y lo acomodamos. Le restas la unidad al exponente y esta será la derivada correspondiente a esta función. Lo puedes manejar si el exponente es negativo, si es fraccionario, si tienes un radical, etc. O la tienes en el denominador, lo puedes utilizar esta regla de la potencia o de la cadena. Bien. Vamos a poner ahora un ejemplo con el exponente negativo. Ok, entonces, para este caso, b va a ser todo lo que tienes dentro del paréntesis. En este caso, bueno, pues es un trinomio. Lo vamos a poner acá por separado.
y obtenemos su derivada. Aquí vas a usar varias fórmulas. De hecho, vas a usar las 5 fórmulas, las primeras 5 fórmulas que ya hemos visto en otros videos. Vamos a derivar término por término. En el primer término tienes una constante por un x a la n. La constante se multiplica por el exponente, ya lo vamos a hacer de una manera más fluida, y le restas una unidad al exponente. La derivada de x con respecto a x, bueno, pues es 1, y la derivada de la constante, 0. No lo escribimos. Ahora nos vamos con la función principal y tendremos n, que es el exponente, por b a la n menos 1. Por la derivada de b, que es este binomio, ¿qué es lo que sigue? Bueno, hacer las operaciones indicadas. ¿Qué operaciones tenemos aquí? Bueno, pues este coeficiente, este monomio, lo vamos a multiplicar por este binomio, término por término. Habrá ocasiones en que tus maestros te van a indicar que lo dejes nada más acomodado y que no realices el producto. Bueno, vamos ahora a realizar ese producto. Igual, tú sigues las instrucciones que tu maestro o tu maestra te den en el colegio. Entonces nos va a quedar menos 12x cuadrada menos 2. Aquí el exponente, observa que lo vas a sumar. ¿Por qué? Porque los dos son negativos. Atendiendo las leyes de los exponentes, recuerda que no podemos dejar exponentes negativos, por lo tanto, lo vamos a pasar al denominador para que quede positivo el exponente. El numerador va a quedar igual y al denominador lo pasamos abajo, al denominador, del numerador al denominador, y le cambiamos el signo al exponente. Bien, entonces de esta manera es como se utiliza la fórmula número 6, que es un b a la n o regla de la cadena, y esa b es un binomio o un trinomio. El exponente, te vuelvo a repetir, puede ser positivo, puede ser negativo, fraccionario, etc. Ahora vamos a hacer un ejercicio con un radical. Con un radical. Bien, atendiendo las leyes de los exponentes, vamos a pasar esta expresión con exponente fraccionario, utilizando esta ley de los exponentes fraccionarios o radicales. Igual, si lo tienes en el denominador, el radical, bueno, lo pasas al numerador con exponente negativo, le cambiarías el signo al exponente. Ok, ahora, ¿quién es b? Bueno, pues b va a ser este binomio, este es el exponente, este es n. Por separado, nuevamente, vamos a obtener la derivada de b. Vamos a hacerlo ya de una manera más directa. Vamos a derivar término por término. Primeramente el x a la n, n por x a la n menos 1. Ahora tenemos una constante por x. La derivada de x con respecto a x es 1 por 8, 8. Ahora derivamos la función dada y tendremos n, que es el exponente, en este caso 1/3, por b a la n menos 1. Por la derivada de b, que es este binomio, y realizamos las operaciones indicadas.
En este caso, debes de observar, como tienes aquí una fracción, debes de observar si los coeficientes y las cantidades numéricas que tienes dentro del paréntesis se pueden simplificar con el número que tienes aquí en el denominador. Bueno, pues se simplifican. Vamos a suponer que en lugar de un 3 teníamos un 2 o un 4. Bueno, pues le sacamos mitad a todos. Vamos a suponer que aquí no tenemos un 2 y que no tenemos un 8. Vamos a suponer que tenemos un 3 y un 9. Bueno, pues le sacamos tercera y haces tú las operaciones que vayas necesitando. En este caso, como no se puede simplificar, bueno, pues se va a quedar así y tendremos 2x más 8 entre 3 por x cuadrada más 8x, y observa que aquí el exponente te va a quedar 2/3. Bien, este binomio va a quedar en el numerador, o también lo puedes dejar indicado, todos como factores, es según como te indique tu maestro en el colegio, tu Miss. Y bien, aquí vamos a tener el exponente fraccionario, lo vamos a regresar a radical, por lo tanto tendremos 2x más 8 por la raíz cúbica. Este binomio va a quedar elevado al cuadrado por el 2 del numerador en la fracción del exponente entre 3. Bien, espero que te haya servido mucho esta explicación y nos vemos en otro video donde vamos también a realizar otros ejemplos. Hasta luego y muchas gracias.